Hola, bienvenido a nuestra lectura de la Biblia en un año. Hoy nos encontramos leyendo en el día número 34 que nos corresponde leer en el libro del profeta Isaías de los capítulos 23 al 28. ¿Ya? Tenemos una lectura un poquito larga esta vez, pero en varios capítulos, pero son capítulos cortos. Así que en el nombre del Señor Jesús te comparto algunos pensamientos y enseñanzas que resaltaron para mí. Espero y te sirvan. Primeramente, en el capítulo 23 comenzamos con la profecía sobre Tiro, una ciudad donde vemos aquí que pues Dios está básicamente profetizando ya el castigo para esta ciudad, ¿verdad? Y podemos ver aquí que en el versículo 9 dice: Jehová de los ejércitos lo decretó para envilecer la soberbia de toda gloria y para abatir a todos los ilustres de la tierra. Cosas que a Dios le desagradan son la soberbia en el hombre que se gloría de sí mismo y cree que todo lo logra por sus propios medios o por sus fuerzas o por su inteligencia, ¿verdad? Y definitivamente la gloria siempre es para Él, como Él me da la inteligencia, Él me capacita, Él me ayuda, Él es el que bendice y abre las puertas en esta vida. Y dice para abatir a todos los ilustres de la tierra. En ese tiempo, bueno, ellos estaban más que todo ensoberbeciéndose y abusando, por así decirlo, de su pueblo de Dios, y Él cuida de los suyos. Así que vemos aquí cómo Dios está profetizando esta destrucción. Y dice en el versículo 17, que me llamó muchísimo la atención, que a la vez que Dios está diciendo voy a castigar, luego dice: y acontecerá que al final de los 70 años visitará Jehová a Tiro y volverá a comerciar y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová. No se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieren delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. O sea, Dios les dice: les castigo, pero les voy a dar una oportunidad. Tienen 70 años como de sufrimiento, pero después de esos 70 años van a volver a hacer lo que es. Pero Dios ya sabe todo, como que no fue una sorpresa para Él, que otra vez iban a empezar a fornicar con todos los reinos del mundo de sobre la faz de la tierra. ¿Qué significa para Dios fornicar? Es hacer esas relaciones fuera del matrimonio, ¿verdad? En términos de la tierra, bueno, es hacer esas relaciones con poderíos de este mundo, con el sistema mundial que se mueve sin tomar en cuenta a Dios, o alejándose de Dios, queriendo comprometerse, pero sin estar dentro del mundo. Y yo digo, como esto nos aplica a nosotros, los hijos de Dios, porque se supone que somos la analogía, es una novia ataviada para su marido de blanco, quiere decir pura, ¿verdad? Todavía, imagínate eso en el término terrenal para irlo enlazando. Y que vaya y aun cuando sabe que está esperando al que va a ser su esposo, fornique y tenga relaciones o se envuelva con otra persona. Es cuando nosotros decimos que esperamos en Dios, ¿verdad? Estamos esperándolo a Él, su venida, a Cristo, que nos lleve a los cielos con Él, pero mientras tanto en este mundo empezamos a fornicar, empezamos a enlazarnos con las cosas de este mundo, con los poderes que aquí se mueven, el amor al dinero, al poderío, a la fama, al sexo mismo inclusive, ¿no? A las cosas que a Dios le desagradan. Entonces, pero aún así dice, el Dios, porque sabe que estos son un pueblo, no su pueblo Israel en ese tiempo, hoy diríamos no son cristianos. Esos negocios y ganancias serán consagrados a Jehová. No se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieren delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vivan espléndidamente. Entonces, cuando esa gente sin Dios hace algo así y Dios se los está permitiendo, es para bendecir de alguna manera a quien Dios quiere bendecir. Entonces, no es que Dios esté quitándole lo que era de ellos, sino que entendemos que todo lo que está en esta tierra, lo leímos desde Génesis, fue creado por Él, le pertenece a Él y Él se lo da a quien así lo desea. Y en este caso le permite a esta ciudad de Tiro, fue la historia, ¿verdad? Volver a comercializar, enredarse una vez más con las cosas del mundo, pero era con el fin de bendecir a los suyos. Interesante ver cómo Dios provee. Y de ahí, bueno, del versículo 24
del capítulo 24, versículo 1, me llama la atención que dice: He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo también al sacerdote, como al siervo hacia su amo, como a la criada a su ama, como al que compra al que vende, como al que presta al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. Entonces, cuando Dios limpia, cuando Dios pasa la cuenta, por así decirlo, Dios no se va a fijar quién es quién, al pueblo como al sacerdote. Dios va un día a juzgar. Y muchas veces juzgan aquí y en nuestros días, ¿no? Que suceden cosas que uno dice, bueno, esta es la mano de Dios, pero Él no hace acepción de personas, ¿ya? El sacerdote no está por encima del pueblo, en estos casos el ministro o el pastor no está por encima del pueblo. Si peca, va a venir a juicio delante de Dios. Dice, será la tierra vacía, desnuda y trastornada, y esparcir a los moradores. Vemos naciones enteras que se han apartado de Dios y después toda la gente es como un éxodo masivo de gente porque empiezan a irse de la nación y todo el mundo quiere salir de ahí, buscar refugio, asilarse en otra nación porque están bajo ciega, bajo guerra, por ejemplo, ¿no? Así el pueblo como el sacerdote, así el siervo como el amo, hasta los reyes, los gobernantes salen huyendo a buscar dónde refugiarse. Y uno ve que así es. Y digo, Señor, ayúdanos ahora en lo pequeño de mi hogar, comenzar ahí a cuidar, porque cuántos hogares empieza el destrozo, la desobediencia a Dios, y al rato son los hijos los primeros que ya no hayan la hora de salir volando del hogar, de irse, alejarse, y luego no quieren ni hablar, ni les llaman, ni visitan a los padres. ¿Por qué? ¿Será esto lo que ese juicio de Dios que se llega sobre inclusive el pueblo de Dios, las familias que se dicen ser cristianas, pero se alejan de Dios? Y al rato los hijos no quieren nada que ver, no solamente con la iglesia, después no quieren nada que ver ni con los padres, a veces hasta entre ellos mismos, ¿verdad? Y le sucede a todos. Aquí da un ejemplo. Y eso me llamó la atención. Después el versículo 15 también me llamaba la atención que dicen: glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar se ha nombrado Jehová, Dios de Israel. Cuando estas cosas pasan, demos gloria a Dios y digamos gracias a la vez, porque Dios está tratando de limpiar, ¿ya? Todo lo que pasa aquí, bueno, está hablando, ¿verdad?, de que iba a haber una desolación, ya no iba a haber alegría, ya no iban a beber vino, a cantar, nada. Cuando estas cosas se ven, es que Dios está buscando la limpieza de los que aún le interesan a Dios. Porque yo digo, bueno, si a Dios no le interesáramos, no nos diría nada, ¿no? Es como los padres que amamos a los hijos, cuando los vemos que están haciendo algo mal, ¿qué hacemos? ¿Los dejamos ahí? Que haga lo que se le dé la gana, está mal, que vaya por mal camino. ¿No, verdad? Buscamos cómo corrijo a mi hijo y aunque me toque castigarlo, lo voy a castigar, pero porque busco que se corrija. Y yo veo hacia Dios. Entonces, cuando veamos que estas cosas pasan, démosle gloria a Dios, porque Dios está interviniendo. Y después de ahí me salto al versículo 21, ustedes pueden seguir leyendo, pero me llamó la atención aquí. Bueno, voy a leer de hecho un poquito desde el 20. Dice: temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Si ni los ángeles se salvan, cuando habla aquí del ejército de los cielos en lo alto, ni los ángeles que Dios creó y que son seres celestiales se salvan del castigo de Dios, cuánto más los seres humanos, por muy reyes de la tierra que se sientan ser, por muy poderosos que se sientan ser, no se van a librar del castigo de Dios. Eso a mí me da a entender, como yo pensaba, que Dios es tan justo porque los seres humanos, como que a los poderosos o a los ricos, les dejan pasar muchas, porque somos humanos, somos injustos a veces, pero Dios no. No deja que nadie como que haga lo que quiera sin consecuencia. Y bueno, ese sería como mis pensamientos más importantes que yo pude rescatar del capítulo 24. Y ahora pasamos al capítulo 25, donde es un cántico de alabanza por el favor de Jehová, ¿ya? Y empieza diciendo: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré. Alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Entonces, Dios no cambia. Dios no tiene, dice su palabra, sombra de variación. Y desde siempre sus consejos van a ser verdad y van a ser firmeza para el Hijo de Dios que los quiere seguir. Malo es
No el consejo, sino muchas veces es la interpretación que se le puede dar al consejo. Así que qué bueno que estamos haciendo esta lectura de la Biblia porque esta nos lleva directamente a la fuente, no a la interpretación de alguien más. Yo te estoy compartiendo lo que a mí me llama la atención, pero yo sé que tú tienes que estar leyendo directamente y que el Espíritu de Dios a ti te vaya guiando, ¿ya? Dice el versículo 3, por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gente robustas, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los vientos es como turbión contra el muro, ¿ya? Entonces, como Dios mira a quien le honra y los honra. Te dará gloria el pueblo fuerte y te temerá la ciudad de gente robusta. Entonces, no sé si efectivamente, ¿verdad? Aquí hablaba para su pueblo Israel o simplemente es para que en cualquier lugar del mundo donde hay una persona que teniendo fuerza y teniendo gente fuerte ayudan al que ayuda al más débil, al más pobre, al menesteroso, como dice aquí, porque Dios lo va haciendo, pero lo va haciendo a través de nosotros. Poderoso es Dios, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, para enviar ángeles del cielo, como lo hizo con el Señor Jesús, que ya lo leímos después de la tentación que pasó. Pero a la vez muchas veces Dios nos usa a nosotros, los seres humanos, para ir y darle fuerza al que está pobre, ayudar a los demás. Y cuando nosotros hacemos esto, Dios también se va a agradar de aquello. Porque yo veo aquí la mano de Dios, pero esa mano de Dios muchas veces se mueve a través de estos seres humanos, de estos vasitos de barro, ¿no? Como se dice comúnmente. Y después me voy al versículo 8 y 9, que también son importantes para mí, que dice, destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Qué preciosa promesa de espera en Él. Me encanta. Porque aquí podemos sufrir, podemos llorar, podemos ser abusados, podemos ser afligidos, ¿verdad? Pero ¿sabes qué dice? Que el Señor, Él enjugará, como que Él nos va a limpiar todas las lágrimas que aquí sufrimos, ¿verdad? Él las va a limpiar, ¿ya? Y quitará la afrenta. Muchas veces sí, el Hijo de Dios es afrentado, es mirado en menos, es burlado, pero Él está diciendo que Él va a quitar todas esas afrentas un día y Él va a decir quién estaba bien y quién estaba mal. Así que solamente esperemos en Él. Gracias al Señor porque esta esperanza es la que sostiene a un hijo de Dios. Y ahora pasando al capítulo 26, ya dice en el versículo 3, que me gustó también, que dice aquí, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Esto que acabo de leer del versículos 8 y 9 del capítulo anterior, lo vengo a reforzar acá. O sea, la palabra misma se va respaldando entre sí misma, ¿no? Que no es que no voy a tener situaciones difíciles, pero que Dios es el que me va a dar la fortaleza, Él me va a guardar en su paz. No que va a haber paz alrededor mío y que todo va a estar en paz alrededor mío como para pensar que nunca voy a pasar por situaciones difíciles, pero dice que Él guardará en completa paz. ¿A quiénes? A los que piensan en Él. Aquí vemos cómo este hombre da primeramente gloria a Dios y le alaba porque ha hecho maravillas. Esos recordatorios de lo que Dios ha hecho con nosotros en el pasado es lo que hoy día nos sostiene para creer que Dios sigue siendo Dios y sigue teniendo poder para guardarme hoy y guardarme también en el futuro. Y yo tengo que perseverar en mi pensamiento en Él, ¿verdad? Y confiar en Él. Y Él es el que va a poner esa paz interna. ¿Ya? Mucha gente parece gallina sin cabeza, digo yo, cuando le pasa algo y se desesperan y hacen y deshacen o dicen, pero porque no está esa paz de Dios. ¿Ya? Ahora el versículo 7 dice, el camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. ¿Quién es ese recto que pesa el camino del justo? Es Dios. ¿Ya? No importa
la interpretación humana o lo que yo quisiera decir. A lo mejor yo puedo decir, oh, yo soy recta, yo soy justa, pero ¿quién es el que está pesando mis caminos? Va a ser siempre Dios, ¿ya? El camino del justo es rectitud. Si yo soy una persona justa, que no quiero dañar al otro, que no quiero hacerle mal a nadie y cumplo esa ley de oro que Cristo puso, que número 1 era amar a Dios, pero número 2 dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y con esto se cumple toda la ley, porque yo no le hago nada a nadie que no quisiera que me hicieran a mí. Si yo me amo y me cuido a mí, voy a cuidar a mi hermano igual, a mi vecino, a mi pariente, inclusive a mi enemigo. Ahí estoy cumpliendo con esa justicia de Dios y voy a estar en esa rectitud, ¿ya? Y de ahí, bueno, seguimos leyendo, me voy hasta hasta el versículo 10, que dice, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. ¡Wow! Se ve mucho. Hoy en día, todo mundo aboga por los derechos de los delincuentes, los que quiebran la ley, por ejemplo, ¿no? Los que quieren andar a hacer cosas que no. Y es que tiene derecho, y tiene derechos, y todo el mundo aboga. Y se muestra piedad a este tipo de personas, ¿verdad? A veces inclusive más que por el mismo ciudadano que lleva una vida recta y que hace lo correcto. Si te asaltan en la calle, cuidado, porque si te defiendes, el que va a la cárcel eres tú por haberte defendido contra el asaltante, ¿no? Por decir algo, como un ejemplo. Y esto creo que está ahorita ya pasando casi en todo el mundo, así que no importa de dónde veas este video, lo vas a entender. Pero aún así, estas personas, pese a que se les muestra piedad a los malvados, no aprenden de la justicia, no aprenden a que, bueno, voy a imitar esto que acaba de pasar conmigo, yo también voy a cuidar de los demás, ¿ya? Y definitivamente en tierra de rectitud, cuando uno quiere andar rectamente, van y hacen iniquidad. Se meten con el que nada debe y nada teme. Y típicamente así pasa, ¿no? O sea que entre malvados como que se conocen y básicamente casi se respetan el uno al otro. Porque sabes que si vas y le haces algo a esta persona, te va a responder, te va a atacar o lo que sea. Pero si eres una persona de bien, de paz, contra ti van y hacen iniquidad contra uno. Y no miran que hay un Dios majestuoso, que hay un Dios todopoderoso. Es su condenación. Fueron entregados a esa mente reprobada que leímos en Romanos. Mas, sin embargo, ¿qué recomienda Dios para nosotros? De ahí me salto hasta el versículo 20. Mucha gente aplicó para cuando pasamos por las restricciones del COVID-19. Anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Entonces, mucha gente seguía por la ley antigua que le dicen, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente, el que me la hace me la paga, pero más Dios es otra cosa. Dios nos dice, escóndete, cierra tu puerta, ¿verdad? No respondas. Dice uno de los evangelios que vamos a llegar a leer pronto, que si te dan en una mejilla, pongas la otra. Si te piden la capa, la túnica, dale también la capa. Si te piden una milla, ve dos. Entonces, Dios nos pide todo lo contrario. O sea, las leyes de Dios son tan diferentes a las leyes de este mundo como para entender que no me debo enredar con él, que no me debo dejar engañar por la corriente de pensamiento que tiene el ser humano sin Dios, sino ir a la palabra y esconderme en Él, esconderme en Dios, porque Él va a llegar y su ira va a llegar y su momento de castigar va a llegar. Y a veces lo vemos con nuestros ojos, cómo Dios empieza a castigar a los demás. Y no es que uno les desee el mal, pero Dios no puede ser burlado, Dios va a hacer justicia, especialmente cuando el afectado fue un hijo de Dios. Y bueno, de ahí el capítulo 27, donde habla de la liberación y del regreso de Israel, que en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, y en fin, va hablando. Y llega un momento en el versículo 10 donde dice, porque la ciudad fortificada será desolada, la ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto. Allí pasará el becerro, allí tendrá su majada y acabarán sus ramas. Cuando sus ramas se sequen, serán quebrantadas. Mujeres vendrán a encenderlas.
porque aquel no es pueblo de entendimiento, por tanto su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Inclusive el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ¿ya? Dice que será perdonada la iniquidad de Jacob, ¿verdad? Y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, habían pecado empezando a servir a otros ídolos y haciendo las prácticas que esas religiones tenían. O sea, cuando se sirve al ídolo no es nada más, ay, ¿qué voy a hacer? No, es que uno toma las enseñanzas, las doctrinas, las formas de vida, la religión en sí. Eso es religión, ¿ya? Y todo eso a Dios le desagrada. Entonces, esa ciudad fortificada, dice, sería desolada. Ese pueblo de Dios en este caso, ya, cualquiera que sea en este caso, yo digo, para poderlo aplicar a mi vida, yo lo tengo que ver como que es para cualquiera. Esto, recuerda, no es un estudio de teología. Una persona, una ciudad, una familia que se siente muy fuerte en sí misma, como que a mí nada me va a llegar, nada me va a afectar, nada me va a atacar, pero estoy lejos de Dios, dice, será desolada y la ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto. No es que yo no me confíe en esto que hay arriba, de empezar a servir otros dioses, de empezar a alejarme de Dios, ¿ya? De creerme que yo soy fuerte, sino que mi fortaleza sea Dios, porque dice el versículo 11 en la segunda parte, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Una vez más, Dios nos pide entendimiento, Dios nos pide comprensión, Dios nos pide meditación en su palabra, ¿ya? Porque si no entiendo lo que estoy leyendo, si no entiendo lo que la palabra de Dios me dice y solamente me dejo llevar por la predicación de aquí y de allá, es como, yo lo pienso en mí, digo, como la gallina, que nomás pica acá y pica allá y pica allá. Pero al final, ¿cómo unes todo eso si no estás leyendo la palabra completa? ¿Ya? Como vemos, se va entrelazando una con otra cosa. Y si yo no estoy entendiendo, entonces Dios dice que no tendrán misericordia ni se compadecerá de él el que lo formó. Dios nos formó, Dios nos hizo, pero yo tengo que entender a Dios, comprender a Dios, conocer a Dios. ¿Cómo voy a entender algo que no conozco? No puedo, ¿ya? Yo, por ejemplo, sé que puedo usar el celular, pero no comprendo, no entiendo cómo funciona. Uno puede decir, bueno, no lo necesitas entender, solamente úsalo. Así es la gente a veces con Dios, solamente quieren usar a Dios, no entienden a Dios y no entienden lo que van haciendo por la vida, pero tiene su consecuencia andar por la vida así también, ¿ya? Bueno, eso es como mi idea. Y ahora vamos al último capítulo que nos toca hoy día, el capítulo 28 de Isaías, donde empieza, ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Sigue hablándole a su pueblo. Efraín era una de las tribus, de las 12 tribus de Israel, ¿ya? Y ellos estaban soberbios. La soberbia de los ebrios era soberbia de borrachos, ¿ya? Dice el versículo 2, he aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso como turbión de granizo y como torbellino trastornado. Entonces tenía preparado alguien. Ahí lo vas a poder leer, ¿ya? ¿Por qué? Mira lo que dice el versículo número 7. Pero también estos erraron con el vino y con sidra entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra. Fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión y tropezaron en el juicio. Ay. Mucha gente tiene la controversia. ¿Puede un cristiano tomar vino? Yo no encuentro en ningún lado donde diga el Señor que no se puede tomar vino, pero donde dice aquí que entontecieron, que se ennebrecieron, quedaron ebrios, quedaron borrachos, ¿ya? Muchas iglesias, de hecho, yo sé que toman la Santa Cena con vino alcoholizado, pero es así, una copita, y representa la sangre de Cristo. Y por lo que uno puede estudiar de historia, el vino de aquellos tiempos no era el vino pasteurizado que conocemos hoy día, que básicamente es jugo de uva,
ya el producto de la vid cuando habla la palabra del Señor, sino que claramente hace una diferencia. En algunos lados habla del producto de la vid, pero en otros lados habla de vino. Y eso es porque no habían refrigeraciones para guardar la uva, que no se fermentara, que es su proceso súper natural que tiene que pasar. Entonces lo dejaban en esos, leímos de hecho en Mateo, ¿verdad? En los odres de cuero donde guardaban el jugo de la uva, el producto de la uva, se hacía vino, se fermentaba. Y cuando dice que no puedes ponerle un parche nuevo a un odre viejo, porque a la hora de la fermentación, pues se inflaban y se podía romper. Entonces, claramente está hablando de vino alcoholizado, fermentado. Y entonces, yo no veo como ese un tema para mí, el que se toma una copita de vino o las iglesias que toman la Santa Cena con vino. Pues gloria al Señor, que lo hagan conforme a su conciencia. Pero aquí está hablando de inebriated, de emborracharse, ya, básicamente, ¿ya? De que estas personas erraban con el vino y con la sidra porque se entontecían. Y me recordaba que hace poco yo a un joven le daba yo ese consejo. No es cristiano, pero he estado tratando de hablarle de Dios, ¿no? Y ese problema tenía, el alcoholismo. Y yo le dije, bueno, es que el alcohol solamente tiene 3 Es. Le decía, te empobrece, te entontece y al final te embrutece. Porque eso es lo que pasa. Y la persona que se le va el dinero y se hace pobre por estar bebiendo, emborrachándose, porque emborracharse no es tomarte una copita, es beber y beber y beber y beber, te vas a hacer pobre y al rato tomas decisiones equivocadas porque ya no traes el sustento a tu hogar, tal vez, ya no tomas las mismas prioridades de vida para qué hacer con ese dinero, entonces eso te lleva a otras decisiones peores por tu necesidad, ¿ya? Y vas cayendo de un error a otro por falta de dinero, te empobrece. Luego te entontece porque ahora ya tus decisiones, repito, ya no van en el orden correcto de vida, ya no tienes las prioridades bien ordenadas de vida y te haces un tonto básicamente, en lugar de ser una persona inteligente que entiende para dónde va la vida y qué debo de hacer y ¿me entiendes? Estás tonto. Pero aparte de eso, te embrutece porque en el momento que estás borracho, la persona se vuelve, pues, eso, una persona bruta. Ya no es una persona capaz, inteligente, consciente de lo que está haciendo. Entonces, ellos estaban faltando en este aspecto porque estaban, dice, trastornados por el vino. Llegar al punto en el cual la persona está aturdida y ya no tienen visión. ¿Qué es visión? Erraron en la visión. Y no solamente ahora el sacerdote tenía a su cargo los temas religiosos, ¿verdad? Sino que en esos tiempos los sacerdotes también servían de consejeros para los reyes, para los gobernantes, los ancianos del pueblo, los jefes de cada tribu, lo que tú quieras, ¿no? Todo ese rollo. Pero ahora si el sacerdote era un borracho, ¿cómo podía aconsejar? ¿En base a qué? A su buen ejemplo, a sus intereses ya torcidos, porque ahora necesita dinero para seguirse emborrachando. Entonces, erraron en la visión también porque ahora ya no están viendo a futuro correctamente y una persona que se emborracha ciertamente, lo único que piensa es el que trabaja en la semana, que llegue el fin de semana para ir a emborracharse y gastarse su poco dinero que ganó trabajando, ¿no? O a qué horas va a llegar la hora de llegar a casa para echarme una chela, una cerveza y cosas así. Entonces, erran en la visión porque ya no ven a futuro, ya no piensan más allá de la siguiente copita. Y ahora tropezaron en el juicio porque ya no juzgan justamente las cosas, sino juzgan en base a y se vuelve así, su necesidad corporal de la adicción que tienen al alcohol. Y se vuelve por eso una enfermedad que se llama alcoholismo, lo sabemos. Así que hay mucho para dar, pero ya, me salto porque estoy tardando mucho. Pero me dio harto a pensar este versículo solamente, imagínate. El Señor te hable a ti también. Y bien, después viene una amonestación a Jerusalén en el versículo 14 y dice, por tanto, varones burladores del que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén. Oíd palabra de Dios. A los varones que son burlones, que les gusta burlarse de otros, ¿ya? Y especialmente aquellos que están en puestos de gobierno, en puestos de autoridad. Qué difícil y qué importante es cuidarse de no burlarse de los demás que están a tu cargo. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Gente que abiertamente
tenían pactos satánicos. El pacto con el Seol es un pacto con el infierno. ¿Y quién es el rey del infierno, verdad? Y con la muerte hoy en día mucha gente adora esa cuestión. Y dice, cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Hace un momento hablé de eso, ¿verdad? Cuando empezó este capítulo sobre Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso como turbión de granizo y como torbellino trastornador. No le tienen miedo a que Dios utilice medios para corregirlos o castigarlos porque creen que se esconden, se refugian en la mentira y en la falsedad. ¿Y qué hacen cuando alguien viene a crecer algo? Empiezan con la hipocresía, a quererte... decimos en México, hacer la barba, como a suavizarte, a hablarte bonito, para engañarte, para salirse con la suya, ¿no? Y se esconden tras de eso y creen que nadie los va a poder castigar, nadie les va a poder hacer nada porque son tan sutiles, son tan buenos para hablar y salirse con palabras de las situaciones difíciles. Mas, sin embargo, dice el versículo 16, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Mira, este es Cristo. Este es mi Salvador Jesús, a quien Dios pone justamente como un fundamento para nuestra vida, para que todas estas otras cosas, estas personas que hacen pacto hasta con el diablo, no tengan cómo dar contra nosotros ni llevarnos entre sus pies, como dirían, ¿no? Sino que ahora este Cristo, Él es contra el que esas personas se van a dar un día topes, porque Cristo no va a cambiar, a Dios no lo van a poder engañar, a Cristo no lo van a poder comprar, ¿ya? Porque Dios ni se vende ni se compra. Entonces, este Cristo, esta es mi roca, esta es mi fortaleza, es en el quien uno se apoya para tener todo lo que venimos leyendo, esa confianza, esa tranquilidad, esa paz, esa... fe y esperanza, ¿verdad? De que Él va a hacer por nosotros, ¿ya? Así que el consejo, el 22, dice, ahora pues no os burléis para que no se aprieten más vuestras ataduras. Si ya estás pasando por el proceso de que Dios te está apretando y haciéndote rendir cuentas, pues ya no te sigas burlando. Ya no sigas siendo esa persona que desmerece a los demás y los toma en menos y se burla de ellos, porque si no, se van a apretar más tus ataduras que Dios está poniendo en tu vida. Mucho cuidado, ¿ya? Y de ahí, bueno, para terminar los últimos versículos del 26 al 29, Dios nos da una enseñanza que para mí es esencial. Yo me gusta tener mi huertito orgánico, me gusta la jardinería y yo decía, wow, Dios me enseña hasta cómo hacer un poquito de jardinería. Y claro que esto lleva a otra enseñanza, ¿verdad? Por supuesto. Pero dice aquí, el versículo 29, también esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría, porque el conocimiento, el consejo, la sabiduría que viene de Dios no se limita solamente a los temas espirituales, no se limita solamente a los temas religiosos. Dios nos enseña de todo en la vida si estamos dispuestos a ver su palabra como una enseñanza para nosotros en todo lo que leamos. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, el Espíritu de Dios te siga dando a ti lo que tú tienes que aprender de esta lectura que estamos haciendo. Y te invito una vez más a que te suscribas a este canal para que puedas seguir haciendo tu lectura conmigo. Y si quieres recibir esta guía, déjame saber para darte la información de cómo la puedes obtener. Bien, Dios te bendiga. Nos vemos a la próxima.